realizarán en Santiago de Cuba el Festival de Documentales Santiago Álvarez, dedicado a la cultura del continente africano. Celebra hoy el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam 35 años de promoción de la creación visual. Y Cuba recuerda a la intérprete Elena Burke en la jornada en que se conmemora el aniversario 90 de su natalicio. Saludos desde La Habana, es miércoles 28 de febrero de 2018 y nosotros nos disponemos a iniciar la última emisión de este mes del Noticiero Cultural de la televisión cubana. El próximo 16 de marzo iniciará en la ciudad de Santiago de Cuba la 16ª edición del Festival de Documentales Santiago Álvarez, que estará dedicado en esta ocasión a la cultura del continente africano. 18 muestras de 9 países participan en la competencia de este año, según informó el comité organizador del evento en exclusiva al Noticiero Cultural. El comité organizador de la 16ª edición del Santiago Álvarez anunció en conferencia de prensa que 18 muestras de 9 países participan en competencia. El aniversario 25 de la televisión serrana se incluye entre los homenajes de la convocatoria de 2018 junto a varias figuras de la literatura y la visualidad cubanas. En la ocasión se anunció que para el 2019 Cuba será el país invitado y se adelantará un programa dedicado al centenario del documentalista Santiago Álvarez. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hace 3 décadas y media, el 28 de febrero de 1983, se fundó en La Habana uno de los más importantes centros para la promoción de las artes visuales de África, Medio Oriente, Asia y América. Un equipo de nuestro Noticiero Cultural visitó esta mañana esa institución y le ofrecemos igualmente en exclusiva el siguiente reporte. Hace hoy exactamente 35 años abrió sus puertas la primera institución cubana dedicada a la promoción y la investigación de las artes visuales contemporáneas de África, Medio Oriente, Asia, América Latina y el Caribe. Pero un objetivo mayor perseguía: estudiar y acercar a todos la obra del más universal de los pintores cubanos del siglo XX y a cuyo nombre hace honor el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam. El centro tiene una importancia capital, yo creo, en el arte contemporáneo de este país, porque tiene el más grande centro de información sobre el tercer mundo y sobre otros países. Pienso que el centro ha aportado ese momento de promoción tan importante que ha tenido nuestro arte cubano y el arte también internacional que hemos mostrado acá para conocer, intercambiar, relacionarnos con esos momentos más importantes de la visualidad. Pero otro espacio de gran importancia para el arte cubano se gesta y piensa también desde aquí. La Bienal de La Habana, que es el evento insigne de la institución, ha colaborado a través de sus ya 2 ediciones al conocimiento y la difusión del arte de países en vías de desarrollo y al intercambio y la reflexión entre los propios creadores. Otro capítulo merecería la Bienal de La Habana, que organiza el centro, concibe el centro, que ha aportado muchísimo a la sociedad, al entorno urbano, a los estudios investigativos que se han hecho y ha sido un referente importante para el conocimiento de esa cultura por los especialistas y también por el público no tan conocedor de estas corrientes, que ha permitido a través de la Bienal llegar un poquito más a tener un conocimiento muy vasto de la cultura contemporánea. La Bienal de La Habana, que es nuestro principal objetivo de trabajo, permite que el público cubano entre en contacto con una numerosa cantidad de expresiones hoy día extrañas, difíciles, complicadas para todo el mundo. Yo creo que el Centro Wilfredo Lam es una puesta al día para que la gente esté al tanto de lo que pasa en el arte hoy día. Pero el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam sabe de la responsabilidad con un público, con los artistas, con la cultura y con una sociedad que cada vez resulta más conocedora de los procesos de creación. Nosotros no podemos darnos el lujo de hacer una bienal que esté mirando todavía demasiado atrás en los problemas del arte contemporáneo. Para eso están los museos, para eso están los centros de arte, las galerías importantes de La Habana o del país, y nosotros lo que tenemos es el reto de ir
lo más cercano posible a lo que está sucediendo. Investigar más en la promoción, estudiar más un poco los fenómenos del arte ya a la luz de estos tiempos y bueno, continuar preparando exposiciones, organizando eventos, nucleándonos de la teoría y el arte más contemporáneo a nivel internacional. 35 años festeja hoy una institución imprescindible para desde el arte comprender los procesos contemporáneos y ver reflejados el país y el mundo donde vivimos. Más de 3 décadas de trabajar diariamente en la preservación de la memoria de ese grande que fue Wilfredo Lam, no solo para la plástica cubana, sino para la universal, y saber, entonces, que queda mucho por hacer y que sobran las ganas y el impulso para continuar. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Revisamos lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El periódico digital Cubarte da a conocer que este martes fue presentado en la Sala Villena de la sede nacional de la UNIAC un catálogo que contiene un recorrido por la obra de la joven artista visual Adislene Reyes. La publicación, que forma parte del segundo premio obtenido por la creadora en 2014 en el concurso de arte contemporáneo cubano POSIT, que organiza el Fondo Cubano de Bienes Culturales, fue puesto en circulación en español e inglés por Collage Ediciones e impreso por Selvi Artes Gráficas. La agencia de noticias Prensa Latina informa que el presidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció hoy al cineasta estadounidense Morgan Freeman por mostrar a través de la serie documental titulada La historia de nosotros, la lucha de los pueblos indígenas para refundar Bolivia. Agradezco al hermano Morgan Freeman por reflejar en la entrevista de National Geographic nuestra lucha histórica de los pueblos indígenas para refundar Bolivia, escribió Morales en su cuenta en Twitter. Freeman entrevistó a Evo en la ciudad de Santa Cruz a finales del año pasado para el capítulo Rebeldía de la serie producida por el canal National Geographic. Y cerramos nuestro recorrido en el portal Cubasí, que publica que un tema inédito que la cantante británica Amy Winehouse grabó como parte de una maqueta cuando tenía 17 años, ha salido a la luz gracias a un productor que ha compartido la grabación a través de internet. En aquella época, la cantante trataba de llamar la atención de las discográficas para firmar su primer contrato, que rubricó finalmente en 2003 con el sello Island Records, filial de Universal Records. Winehouse, quien falleció con 27 años en 2011, había grabado 10 años antes la canción My Own Way, un trabajo que nunca se llegó a publicar. Y precisamente con un fragmento de este tema inédito de Amy Winehouse, que ya se escucha en las redes sociales, cerramos por hoy nuestra revista de prensa. Tiempo entonces para una primera pausa en esta emisión, y al regreso la periodista Magda Resic dialogará con el destacado historiador Rolando Rodríguez, quien el sábado presentará un excelente texto sobre Julio Antonio Mella. Del 7 al 11 de marzo se realizará en Camagüey la edición provincial de la Feria del Libro Cuba 2018. Ediciones El Lugareño, sello de la oficina del historiador de esa ciudad, también presentará ejemplares durante la fiesta gramontina de las letras. El sello Ediciones El Lugareño prestigia el trabajo de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey. Varios de sus títulos se presentaron en la Feria del Libro de La Habana con gran acogida. Junto a los libros, también permaneció la revista Senderos de carácter semestral, que publica trabajos de la historia y cultura desde diversas aristas.
Tuvimos una invitación por Ediciones Boloña de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana y compartimos entonces los títulos, 3 títulos de la colección Esencia, colección de datos históricos, geográficos y estadísticos de Puerto del Príncipe y su jurisdicción. Este título de Juan Torres Lasqueti, perteneciente a la colección Esencias, también Ajedrez hacia la luz de Antonio Guerrero Rodríguez, Puerto Príncipe, el costo humano y la lucha armada de 1895 a 1898, este es de Raúl Izquierdo Canosa, y también el Diccionario de Música Camagüeyana siglo XIX de nuestra doctora en el arte, Verónica Fernández Díaz. Otro de los proyectos del sello editorial es el magazine La Ciudad Infinita, que resalta la arquitectura, el urbanismo y el diseño de la ciudad. Ediciones El Lugareño tiene 3 colecciones. La colección Esencia se encarga de temas relacionados con la cultura y con la historia. La colección Paisajes de Ciudad aborda sobre temas dedicados a la arquitectura y al urbanismo. Y colección Futuro, que es dedicado a los niños. Ya es momento de que nosotros tengamos un lugar dentro de la oficina donde se puedan vender esos libros, las revistas Sendero, los materiales audiovisuales que está haciendo la oficina también hace mucho tiempo ya, en colaboración con otras entidades, pero que ya de hecho vamos a tener o tenemos ya el equipamiento también para hacer nuestros propios materiales audiovisuales. Ediciones El Lugareño fue creada en el año 2009 con el fin de producir libros, folletos y publicaciones que transmitan los valores de la urbe. Expone valiosos acontecimientos del otrora Villa de Santa María del Puerto del Príncipe, al tiempo que dignifica la obra imperecedera de sus tradiciones y leyendas. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y con un destacado historiador cubano conversa hoy la periodista Magda Recic en su segmento de entrevistas. En primera persona recibimos hoy a un hombre cuya pasión por la historia de Cuba ha sido una bendición para las lectoras y lectores y para aquellos conocedores de la historiografía nacional. Se trata de alguien que ha recibido casi todos los premios que puede recibir un investigador de su estatura. Es miembro de número de la Academia de la Historia, es profesor titular de Historia de Cuba y ha recibido el Premio Nacional de Ciencias Sociales y de Historia, muy conocido por ustedes. Se trata del doctor Rolando Rodríguez. Bienvenido a nuestro Noticiero Cultural. Buenas tardes, doctora Magda Recic. Muchas gracias. Y esta pasión por la historia, ¿cómo fue que llegó a la vida de Rolando Rodríguez? Bueno, si vamos a decir la verdad, desde muy pequeño ya yo sentía pasión por la historia. Yo no voy a empezar casi por la historia local de Santa Clara, en 3er grado. La recuerdo todavía. Después fue la historia de Cuba. Después en bachillerato, por supuesto, la historia me apasionaba. Decían, la letra chiquita no va. Esa yo me la leía, por supuesto, también. Y al paso del tiempo me di cuenta que la pasión era tan grande que incluso yo estudié Derecho, porque tenía que estudiar una carrera liberal. Si no, iba a ser doctor en Filosofía y Letras. Para ser profesor en una secundaria, en un preuniversitario, decidí que no, que yo estudiar Derecho. Y resulta que finalizando Derecho, por la OJC, me envían a la Escuela Nacional del Partido. Y lo que hago es un posgrado en Filosofía. Pero resulta que cuando salgo de Filosofía, que llego al Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, ahí voy a la carrera de Historia, a dar clases de filosofía en historia. Por supuesto, tuve 15 años en el Instituto del Libro, por cuenta de el comandante en jefe me encargó la constitución del Instituto del Libro, pero al salir hice una novela histórica, o sea, ya todo estaba atrasado. En el camino. El comandante en jefe me plantea que mi próximo libro, le digo, no hay próximo libro, porque la verdad es que yo estaba en ese momento ya en el Consejo de Ministros, tenía tantas cosas que hacer que no pensaba que volviera a escribir, y él me dijo, te vas de ahí porque tu primer deber con la revolución es escribir. Y hasta el día de hoy, 21 libros de historia. De historia, así. ¿Y la historia? ¿Qué tiene la historia? ¿Por qué es importante la historia? Solamente la historia te permite comprender tus raíces, de dónde vienes y a dónde vas a ir. Yo lo digo precisamente como el epígrafe,
que pongo en uno de mis libros. Si no sabes a dónde vas, vuélvete a ver de dónde vienes. Y esa ha sido mi historia. Rolando, usted ha contado la historia pero sin omisiones. Eso es algo que nos gusta, porque forma parte de una filosofía suya al enfrentar la historia. Y por otra parte ha tratado periodos históricos de Cuba que a veces son muy complejos precisamente por las propuestas de omisiones que se han hecho en esos periodos, como la República. Hoy tengo un libro en mis manos que se dedica completamente a Julio Antonio Mella. Y a mí me gustaría que enlazara la República, la historia no contada y revelada por usted en todas sus aristas, y esa figura tan emblemática de la juventud cubana. Realmente, Magda, yo desde muy pequeño sentí una enorme admiración por Mella. Todavía recuerdo cuando mancharon el busto de Mella de chapapote, yo estaba ya en bachillerato, pero aquella figura a mí me conmovía. Incluso pensaba, pobrecito, tenía un solo defecto, era comunista. A mí me sucedió una cosa, yo ingresé en la universidad de Mella y de Fidel, y en la misma facultad. Y resulta que un año después de haber ingresado, el comunista era yo. O sea, fue irónico, pero esa es la verdad. Mella era una figura tan gigantesca que para mí, yo, junto con Guitera, la pongo entre José Martí y Fidel Castro. Para mí es el puente entre esas dos figuras, son el puente entre uno y otro. Y realmente tengo que decir que sí, que la historia de Cuba hay que contarla sin omitir, sin hacer omisiones que no hacen válida y que al contrario la vuelven plana. La historia es rugosa, contradictoria, hay que verla en todas sus contradicciones, en todos sus contextos, en su complejidad. Así es la única manera en que tú atrapas a los jóvenes, que es fundamentalmente a quien está dirigido ese libro. Lo he escrito para ellos, para los jóvenes. Y también tiene previsto culminar un libro, porque está hablando de esas dos figuras emblemáticas, sobre Guiteras, sobre Antonio Guiteras. Escribí este libro y se lo entregué a la editorial Capiro de Santa Clara. En segundo lugar, le entregué otro libro que saldrá precisamente el año que viene sobre Guiteras, porque yo creo que son las dos figuras paradigmáticas de la Revolución del 30. Uno muere en el 29, el otro muere en el 35, pero sin duda son figuras cumbres de esta historia. De la historia de Cuba. Bueno, la buena noticia es que el venidero sábado, durante la ceremonia del sábado del libro que se realiza en ese día específico en la calle de Madera del Centro Histórico de La Habana a las 11 de la mañana, estará este texto, Mella, una vida en Torbellino, la más reciente edición y presentación de nuestro invitado de hoy, el doctor Rolando Rodríguez, a quien mucho agradecemos no solo su presencia, sino sus inmensos aportes a la historiografía nacional. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Hacemos una segunda pausa en esta emisión de miércoles y al regreso estaremos hablando de la gran Elena Burke, a quien recordamos especialmente hoy en el aniversario 90 de su nacimiento. La compañía guantanamera Danza Fragmentada es reconocida en el país por sus resultados en el campo de la enseñanza artística. La agrupación fue creada hace 25 años por el maestro Ladislao Navarro con el propósito de formar a niños y jóvenes con motivaciones hacia el baile.
Ladislao Navarro es uno de los maestros de danza más reconocidos de la provincia de Guantánamo. Atesora 40 años de labor creadora, 25 de ellos al frente de Fragmentada, compañía escuela donde se han formado cientos de jóvenes interesados solamente en bailar. Fue en 1993 que el entonces bailarín y coreógrafo creó este proyecto para que jóvenes estudiantes de danza o sin ninguna formación académica hicieran realidad su sueño. Ya los graduados vienen acá, uno porque les gusta trabajar con nosotros, otro porque de algún modo nacieron con nosotros en la academia infantil, infanto-juvenil, y estos niños ya se han ido haciendo jóvenes y han crecido dentro del amor y dentro del sentido de pertenencia con danza fragmentada. Para Esther Domínguez, profesora de ballet y fundadora del grupo, las jornadas de trabajo son enriquecedoras. Danza fragmentada surgió con personas sin formación académica, de la calle. Y esto fue bien trabajoso para nosotros, pero fue una experiencia muy bella y muy linda. Aparte nos dio a nosotros una experiencia para poder continuar el trabajo todos estos 25 años en que Danza Fragmentada no ha dejado de ser también escuela. Un espacio fijo cada noche de jueves permite a los bailarines mostrar al público sus propias coreografías. La libertad de creación es una prioridad. Hoy nuestros jóvenes continúan haciendo los trabajos de experimento que fuimos dándole a ellos como tarea, como función de encaminarse en un mundo de la creatividad, en un mundo de la búsqueda. Compañía Escuela que defiende las tendencias contemporáneas de la danza y que lidera uno de los más destacados representantes de la enseñanza artística guantanamera. Yanela González, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates a la promoción y vitalidad del son en nuestro país. Y como cada miércoles, damos lectura a algunos de los mensajes que nos han llegado a nuestras direcciones electrónicas. Hemos recibido varios correos, así que debemos hacer un resumen. Comenzamos con el mensaje de Máximo Muñoz Martínez y dice Máximo: soy del criterio que nosotros mismos que trabajamos en los medios de difusión debemos darle más promoción a los géneros de la música cubana. Hace 15 años realicé una entrevista al musicólogo venezolano Carlos Mendoza y él me decía que la salsa no existe, que es el son disfrazado, y mencionaba intérpretes extranjeros que se han hecho famosos y de mucho dinero con ese ritmo cubano. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué hacer en Cuba, en la Casa del Son, un festival de la salsa, si lo que nos toca a todos músicos y difusores es incrementar los encuentros, ya sean municipales, provinciales o nacionales, de nuestros ritmos? Máximo Muñoz Martínez, por cierto, es realizador de la emisora Radio Baragua de Palma Soriano y asegura que el son y otros ritmos cubanos siempre están presentes en la parrilla de la emisora. Gonzalo Rubio, un participante habitual en nuestros debates, piensa que el son es universal y nos dice Gonzalo: hay un son santiaguero y un son manzanillero, como lo hay camagüeyano, villaclareño, habanero. El son puede abarcar y penetrar todos los espacios y saberes, por eso, bien e inteligentemente trabajado, nos puede dar la victoria en la guerra de símbolos que se nos hace. Yasmani Castro nos escribe desde una de las cunas del son, la ciudad de Santiago de Cuba, y este es su mensaje. Interesante tema el que discuten esta semana en el Contrapunteo. Vi ayer el reportaje de la periodista Karina Sotomayor, donde expuso de forma somera algunas de las principales problemáticas de la difusión del son, entre ellas la falta de espacios para que los amantes de este género puedan escucharlo y bailarlo. Hace más de 2 años, el Salón del Son de la ciudad, único lugar para la difusión de este género musical a un precio asequible, está cerrado, cuestión que limita el desarrollo de muchos grupos musicales. Espacios como este son necesarios en todas las provincias como forma efectiva y directa de la difusión del son. Por último, les comparto el mensaje de Orlando Pérez, quien nos escribe desde Campechuela. Tengo la percepción de que los cubanos somos los mejores perdiendo tradiciones y rescatarlas, y el son no escapa a ello.
Los medios de comunicación masivos tienen que jugar su rol en la jerarquización de la promoción de lo mejor de nuestras raíces musicales. Tenemos que descontaminar el mal gusto de los encargados de la música grabada en lugares públicos y generar espacios donde el son sea el plato fuerte a consumir y apreciar. Se necesita además una atención integral a las agrupaciones que a lo largo del país cultivan este género. Muchísimas gracias a Orlando y también a todos los que nos han escrito esta semana. Mañana comparecerá en este noticiero el director del Museo Nacional de la Música y también musicólogo Jesús Gómez Cairo. Usted también puede participar de este debate, como siempre les digo, si nos escribe a nuestra dirección de correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y justo al cierre de esta emisión recordamos a la intérprete cubana Elena Burke, justamente en la jornada en que se conmemora el aniversario 90 de su natalicio. En los años de esplendor del feeling, entre todas las figuras que lo defendieron, esa pléyade de intérpretes que cantaban y decían, como si cantar fuera decir y decir fuera cantar, entre todos, una brilló como pocos, Elena Burke. Porque no han de saber. Algunos creen que ha sido la más completa y radical de las intérpretes de la canción cubana. Lo cierto es que Elena era única. Una voz de contralto cálida, de hondas resonancias, una singular presencia escénica, una sensualidad serena y elocuente. Aburrida. Me desperté esta mañana. Elena les descubría matices insospechados a los temas que interpretaba. Sus variaciones eran deliciosas, aportaban interesantísimas líneas melódicas, siempre coherentes con el espíritu de la partitura. Ella multiplicaba los sentidos, iba más allá de las letras, sugería sin necesidad de explicitar. Buen gusto, natural buen gusto, que no iba reñido con el salero cubanísimo. Tenía que ver, claro, con su formación, de la mano de maestros rigurosos, pero sobre todo con el respeto al público. Podía ser hilarante, pero también desgarradoramente dramática, y sus transiciones llegaban a ser súbitas y contundentes, un torrente de emociones en la escena. Con una mítica economía de gestos, moviéndose lo justo, lograba recrear una atmósfera. La señora Sentimiento, imposible mejor sobrenombre, cantó a los más grandes autores de nuestro panorama. Hizo suyos y singularizó grandes temas. Tuvo legiones de seguidores. Los tiene a más de 15 años de su muerte. Para fortuna de la cultura cubana, esa voz está salvada. El arte de Elena Burke es patrimonio incuestionable de la nación. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la realización en Santiago de Cuba del Festival de Documentales Santiago Álvarez, que estará dedicado a la cultura del continente africano. Le hablamos también del Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lang, que celebra hoy 35 años de promoción de la creación visual, y recordamos a la intérprete cubana Elena Burke en la jornada en que se conmemora el aniversario 90 de su nacimiento. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.